Luis Mora y Gonzalo Leal, sean todos bienvenidos. Y la verdad os hará libre. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Y la verdad os hará libres. Dios me los bendiga. Les saluda a su hermano Gonzalo Leal. Pues estamos aquí contentos en cabina con una nueva transmisión. Como cada noche de sábado, pues nos está acompañando el pastor José Luis Mora. Buenas noches, pastor. ¿Cómo ha estado? Con gran alegría quiero saludarles en esta hora y desearles en el nombre del Señor Jesús que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, abunde en sus corazones en esta hora con su palabra, con lo que vamos en esta hora a analizar, a escuchar, y que su Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder comprobar con las Escrituras si estas cosas son así. Así que Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Y pues aquí en cabina está mi querido hermano también, Ricardo Gómez. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios porque nos está permitiendo estar aquí, una emisión del programa. Y bueno, en esta noche saludo a todos los radioescuchas, todos los hermanos que nos están escuchando. Y bueno, quiero darle los teléfonos por si gustan hablar, algo del programa, alguna duda. Ya saben, estamos para servirles, para contestarle. Amén. Y ampliarle, ¿verdad?, todo el conocimiento. Amén. El teléfono aquí de cabina es el 372-7851. También tenemos un número celular en el cual puedes mandar mensajes de texto, WhatsApp y comunicarte al final del programa solamente. Porque ahorita, ¿verdad?, estamos al aire y solamente las llamadas las atendemos posteriormente. Tenemos una página de Facebook en la cual te invitamos a que seas parte de ella. La dirección es www.facebook.com/y la verdad os hará libres 7. Recordemos que al final el 7 es con número, no es con letra. Es importante que le pongas el número porque es la única página que te arroja en el buscador cuando tú pones la dirección correcta. Así es. www.facebook.com/y la verdad os hará libres 7. Y bueno, ya sabes, también si quieres alguna oración por tu sanidad, oración por cualquier tipo de problemas, creemos en un Dios todopoderoso, el cual hace milagros, y teniendo fe, hermano y hermana, todo puede suceder. También si quieres alguna consejería, si quieres que te visitemos, bueno, recuerda, llámanos, estamos para servirte. Amén. Antes de darle lugar al hermano Gonzalo, quiero mencionar acerca de unas peticiones que llegaron justamente antes de iniciar el programa, en la cual les quiero comentar que estamos confiando en un Dios completamente misericordioso, en el cual vamos a poner estas peticiones en oración, y les invito a descansar en el Señor, a no afanarse y dejarle las cargas al Señor. No voy a mencionar el detalle de las peticiones, puesto que son personales, pero sí quiero mencionar que estas peticiones que ya tenemos anotada con los detalles, vamos a estar pidiendo por ellas, confiando en mi Señor Jesucristo, que Él es poderoso, que Él es bueno y que sobre todo es un Dios justo. Escuchen bien, es un Dios justo que hace justicia al agraviado. Así que toda nuestra confianza en esta hora para unirnos con estos hermanos, y continuaremos en oración apoyándolos porque somos un cuerpo en Cristo. Así que, hermano Gonzalo, es cuanto. Adelante. Sí, hermano, pues hoy en esta noche tenemos pues un tema muy interesante, el tema de la deshumanización, así que los invitamos a que se queden con nosotros y pues van a ver en el tema, pues vamos a tocar a Juan 8, la mujer encontrada en adulterio, y ahí vamos a ver si este pasaje es un pasaje de los que se le llama espurio. Ya les comentará qué es eso, pues el pastor, ¿verdad? Y también pues vamos a ver qué estaba haciendo Jesús escribiendo en tierra, qué era lo que hacía, porque ya ve que ahí fue cuando le llevaban a esta mujer, ¿verdad? Adelante, pastor.
Muy bien. Muy interesante este pasaje de la mujer adúltera, en la cual, bueno, todos lo hemos escuchado alguna vez, es muy sonado porque estas palabras las repiten constantemente la gente que no le gusta, pues que muchas veces les digan pues sus errores o sus faltas, aunque sea por ayudarles, siempre meten luego las palabras de mi Señor Jesucristo que dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Así es que vamos a ver hoy, analizar este pasaje de la adúltera y vamos a ver qué es lo que vemos en la Escritura, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar y enseñar a través de este pasaje, siendo el tema principal la deshumanización. ¿Qué será? ¿Por qué la deshumanización? ¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos ver de esto en este pasaje? Lo vamos a estar viendo pues en este programa. Y nos comentaba el hermano que este pasaje de la adúltera que todos hemos escuchado, ahorita lo vamos a estar leyendo, simplemente recordarles que es cuando el Señor Jesucristo se encuentra enseñando, llegan los fariseos, los religiosos de la época, llegan con una mujer sorprendida en adulterio y pues le dicen, ¿verdad? ¿Tú qué dices? ¿Que la apedreamos como dice la ley o qué hacemos? Y pues el Señor les dice, recuerden, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y es ahí cuando empiezan muchos a irse acusados por su conciencia y el Señor le dice, mujer, ninguno te condena, ni yo lo hago, vete y no peques más. Esta historia ya lo hemos escuchado mucho, la hemos visto en televisión, pero esta historia surge la interrogante de una pregunta muy interesante. Muchos han llegado a cuestionarla y decir que es un pasaje espurio, o sea, un pasaje no original, y han dicho que nosotros los cristianos le agregamos, nos gusta hacer de doble moral, que porque decimos que unos libros no deben de estar y que resulta que nosotros también le agregamos, como este pasaje de la adúltera. Y quiero hacer la aclaración entonces que este pasaje de la adúltera no es un pasaje espurio, es un pasaje deuterocanónico, es un pasaje que se, vamos a decirlo así, se introdujo en la Biblia en un segundo canon, pero teniendo la autenticidad del apóstol Juan. Entonces no hay ningún problema en eso, porque es original, un relato del apóstol Juan que se encontró y que pues desde luego se agregó en un segundo canon a la escritura, pero no es espurio en ninguna manera, es totalmente original, pero que se agregó hasta después, desde luego, cuando fue encontrado esta parte, estos escritos, pues fue cuando se agregaron, pero se agregaron por ser precisamente originales, escritos del apóstol Juan. Entonces con esto no tenemos problema. Tenemos problema con escritos que son de procedencia desconocida, que tienen errores doctrinales, teológicos, históricos. Bueno, entonces sí no le podemos llamar palabra de Dios. Pero este pasaje de la adúltera es totalmente verídico, deuterocanónico, pero verídico. Es totalmente real y es cristiano. Así que no hay ninguna objeción con utilizar este pasaje muy conocido. Así que, bueno, le voy a pedir a mi hermano Ricardo, por favor, me ayude a leer los primeros pasajes en Juan capítulo 8, del versículo 2. Vamos a leer del 2 al verso 3. Muy bien. Dice, y por la mañana volvió al templo. Hablando del Señor Jesús. Y todo el pueblo vino a él, y sentando él y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio. Hasta ahí un momento, muy bien. Y la pusieron en medio. Entonces nos menciona este pasaje muy interesante, que el Señor en la mañana, recuerden que en esta temporada se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces el Señor pues vuelve para hacia el templo y entonces pues él enseñaba. Y dice la escritura que entonces mientras él enseñaba, vinieron unos escribas y fariseos trayendo una mujer sorprendida en adulterio. Y el verso 4, ¿qué dice, hermano Ricardo? Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres.
¿tú pues qué dices? Amén, hasta ahí. Le dicen, tú pues, ¿qué dices? Vemos en este pasaje que el Señor Jesucristo se encuentra en una situación donde lo quieren acorralar y arrinconar. Aquí vemos a los principales enemigos del Señor Jesucristo, que fueron los escribas y fariseos, que representaban el poder religioso en la época. ¿Quiénes eran estos hombres, los escribas y los fariseos? Eran los hombres que se encargaban de la lectura de la palabra de Dios, de impartirla al pueblo, y habían llegado estos hombres a creerse de una estima tan grande que sobrepasara a todos los del pueblo, que ellos pues se sentían con la autoridad de estar por el superior a los demás, y llegaron ellos a tener menosprecio hacia los demás, hacia las personas. En una ocasión tú recordarás que uno de ellos, dice la Escritura, que decía, te doy gracias Dios porque no soy mujer ni soy como este ladrón. O sea, ellos se levantaban el cuello y solitos se alababan estos hombres. Entonces, estos hombres que eran encargados de enseñar la Torá, que eran los mandamientos, los 5 libros, que es la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ellos eran los encargados de impartir la ley de Dios, y pues desde luego todo lo que viene siendo la enseñanza de la Escritura, que son también los profetas. Entonces ellos, que esto se le conoce como el Talmud, que es decir, todo el Antiguo Testamento, entonces su obligación o su responsabilidad era enseñar la palabra de Dios, pero ellos empezaron a mezclar sus tradiciones con la palabra de Dios, empezaron a hacer otros libros aparte de los divinos, de los que Dios le dio a los profetas, a Moisés y a todos los hombres, que era palabra divina. Ellos empezaron a hacer libros como el Mishnah, y tienen actualmente el Kabbalah, y tienen distintos tipos de libros de los cuales ellos empezaron a mezclar tradiciones y pensamientos con la palabra de Dios. Entonces estos hombres empezaron a hacer esto, empezaron a ponerle más énfasis a lo ritual, a todas las cosas que pudiéramos decirle más sacramental. Empezaron a creer que era necesario hacer ciertos tipos de ritos, que era necesario lavarse las manos con motivos de purificación, que era necesario hacer esto, que hacer el otro, o sea, cosas externas, el rito físico. Y nos topamos que dejaron ello y descuidaron lo más importante, que el Señor Jesucristo lo llegó a decir, que era el amor, la justicia, ¿verdad? Y la fe, y todos estos aspectos que son espirituales, no externos. Entonces los escribas y los fariseos llegaron a un grado donde solamente le daban importancia a lo externo, debido a esta mezcolanza de la ley, de sus tradiciones con la ley de Dios. Entonces ellos empezaron de esta forma. Y bien se los dijo el Señor Jesucristo en una ocasión: sepulcros blanqueados, hipócritas, guías de ciegos, no entran ni dejan entrar. Empezó el Señor a ser un fuerte opositor de los escribas y los fariseos, porque ellos habían pervertido la palabra de Dios con sus tradiciones, mezclándolas y agregando aún a la palabra ya escrita. Entonces, pues los escribas y los fariseos vieron desde luego a Cristo como un enemigo cuando llegó y comenzó él a tener este poder de atracción donde la gente lo seguía a él. Los fariseos y los escribas querían la atracción para ellos, querían la atención de la gente. Decían: nosotros somos los que conocemos la ley, somos los sabios, somos los que Dios ha puesto. Entonces ellos, al ver que la gente seguía por voluntad propia al Señor Jesucristo, lo empezaron a ver como una amenaza. Entonces muchas veces lo trataron de acorralar y ponerles trampa para poder hacerlo caer y que el pueblo le dejara de seguir, pero tampoco querían hacerlo de una forma, aunque tenían ellos poder, no querían tener descontento con el pueblo. Como ellos sabían que el pueblo le seguía de corazón y lo admiraba, querían hacerlo caer, vamos a decirlo, por las buenas. No querían juzgarlo públicamente para echarse de enemigo al pueblo. Entonces, esta era la situación, le traían coraje al Señor Jesucristo, y por esta razón es que vienen estos hombres cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando.
en este pasaje de la Escritura, estaba enseñando él, pues de repente lo interrumpen los escribas y los fariseos y le traen, dice, que a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. No era porque ellos quisieran saber, no era porque quisieran aprender, era porque lo querían acorralar. No se esperaban ellos una tercera respuesta. Ellos decían, nada más tiene de dos. Dice, está escrito en la ley de Moisés que la apedremos a tal mujer, ¿verdad? Así es como dice que decía la ley. Así es, hermano. Decía, ¿y tú qué dices? Le preguntaba. Bueno, entonces dijeron, a ver, si él dice que no la maten, pues Está entonces fallando. lo acusamos de que está violando la ley de Moisés y ya la tenemos fácil. Pero si él dice que pues la maten, pues pierde su fama de amigo de los pecadores, de que se sentaba a la mesa con el borracho, De la con el ladrón, misericordia. con la prostituta y con aquellos que él hacía misericordia, como dice mi hermano Ricardo. Entonces Así es. pierde su fama total de amigo de los pecadores y lo hacemos caer bien fácil con esto. Entonces decían, no hay de otra. Ellos no se esperaban una tercera respuesta. Es por ello que es tan precioso ver la sabiduría del Señor Jesucristo, que desde luego era divina, no era humana. Entonces nosotros vemos primeramente una cuestión, hermanos y amigos, que le traen estos hombres, dice que la hallaron en el acto del ¿qué? Del Fíjate, ¿cómo traerían a esta mujer? ¿Cómo la traerían? Porque dice que, o sea, imagínate, ni siquiera te aseguro que así como la encontraron, si es desnuda, la traían arrastrando, si acaso le han de haber puesto algo encima, la traían del pelo, qué sé yo, toda sucia, arrastrando, pero la cosa es que, fíjate, ¿tú crees? Dice que la agarraron en el acto del adulterio. ¿Tú crees que todavía le dijeron, mira, ya te encontramos, cámbiate, viste, arréglate, báñate, échate aceite, porque tenemos que ir a llevarte? ¿Verdad que no dijeron Claro esto? que no. No, así como la encontraron, así se la llevaron. ¿Para qué? ¿Para querer aprender al Señor a hacer justicia? No. Querían ellos utilizarla para poder ir en contra de Jesús. Querían utilizarla para sus planes. La estaban usando. Se olvidaron completamente que era un ser humano y que tenía dignidad. Y así como la encontraron, se la llevaron. La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre con el que ella cometió adulterio? ¿Dónde estaba, hermano Ricardo? Lo dejaron ir. Qué grave, ¿por qué? Fíjate, ellos iban a acosar a la mujer. ¿Cómo dice Deuteronomio 22:22, hermano Ricardo? ¿Cómo estaba escrito en la ley? A ver si era correcto que nada más a la mujer pues la fueran a acusar, le dieran muy duro. Pero en Deuteronomio 22:22 está escrito este pasaje de la ley que ellos le quisieron atraer como alusión al Señor Jesucristo para decir, la ley nos dice esto. Bueno, ¿y tú qué dices? Bueno, quiero que veamos cómo decía la ley exactamente. Deuteronomio 22:22. Amén. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así es. ¿Cuántos hermanos tenían que morir? Los dos. ¿Los dos? ¿Y El qué que- pasó aquí? Por lo visto, la culpa ellos la estaban poniendo ¿sobre quién? Sobre la pura mujer. O sea, quiere decir que había un grado, pues, de Corrupción. tanto corrupción como pudiéramos Ahora decirle. sí que dejaron ir al hombre. Dejaron ir al hombre, de esta preferencia, vaya, esta discriminación, por así decirlo, también Discriminación. hacia la mujer. Ya la veían como, vuelvo a repetir, como un objeto. La habían deshumanizado totalmente. Estaban deshumanizadas estas personas. ¿Por qué? ¿Qué es deshumanizar? Es quitarle atributos humanos a una persona, o despojar tú en tu conciencia a una persona de los atributos y los valores humanos. Entonces, a esta mujer totalmente ni se olvidaron de que era una mujer que era delicada, que como brazo frágil hay que tratarla. Se olvidaron totalmente de esta mujer, su valor, pues como mujer, ¿verdad? Que no viene de otra cosa, sino que es de la costilla del varón. Entonces, en esta parte de la escritura vemos que totalmente
pues se habían corrompido, yéndose totalmente sobre otro camino sobre el cual solamente todo le cargaban a la mujer. Y es más, la estaban utilizando para irse en contra de Jesucristo. Ni siquiera era por hacer justicia, porque si hubieran querido hacer justicia, hubieran llevado a los dos, ¿verdad? O sea, ellos solamente estaban buscando satisfacer. Incluso, hermano, ahí hubieran arreglado en el momento los mandatos, ¿verdad? Si se indicaba ahí Así es. que había que matarlos, ahí mismo los hubieran dado muerte a los dos. Mas vemos que así es, los llevaron con el maestro para que, como usted, pastor, estaba comentando, Amén, para que él decidiera qué iba a pasar con la mujer. y él lo iba a decidir, pero para tentarle, ¿verdad? No porque quisieran ellos saber, ¿verdad? Entonces hay que ser bien conscientes de esta situación, que a la mujer ya la tenían como un objeto, simplemente para cumplir con sus propósitos de hacer caer al Señor Jesucristo. Y esto pasa y sigue pasando actualmente, no solamente con la mujer, sino con distintos tipos de personas, en las cuales las empiezan a usar para sus propósitos. Esto es lo que es deshumanizar. Cuando tú utilizas a las personas para tus beneficios y tus conveniencias. Vaya, esto se da hasta en el matrimonio. Por ejemplo, muchos hombres llegan a su casa, ¿verdad? Y nada más, vieja, mis chilaquiles, tráeme las chanclas, tú niña, préndeme la tele, ¿verdad? Y empiezan simplemente, en vez de que lleguen, ¿verdad? Le toquen el cabello, cómo te fue, cómo estás, ¿verdad? Cómo te fue hoy, a ver los hijos, esto y lo otro. Y no, solamente quieren tratar a la mujer como esclava, la ven como que es la sirvienta de la casa, que no tienen obligación con ella de platicar, de sentarse a dialogar, a ver cómo está, de saber si a lo mejor quiere salir a dar una vuelta, distraerse de los quehaceres de la casa, qué sé yo, pero muchas personas piensan que la esposa solamente tiene la obligación de que porque yo traigo dinero y ya solamente tú tienes que encargarte de la casa, de atenderme, y simplemente la ven como un instrumento. Entonces, la deshumanización no solamente era desde el tiempo de Jesucristo, sino que se sigue dando hasta hoy en día. Y muchos quizás sí se habían dado cuenta, pero no han querido hacer nada para cambiar esta situación. Así es que esta situación se da constantemente. Y muchas personas llegan hasta este punto de seguir tratando a muchas mujeres como objetos para simplemente ellos estar y vivir bien, creyendo que pueden hacer lo que quieran. A veces muchos piensan, no, pues con que no le haga nada, no le estoy faltando físicamente, pero no. Todo esto emocional, al no tratarla como se debiera, como una persona, una humana, estás tú deshumanizando y cayendo en el nivel de los escribas y los fariseos, usando a la mujer para sus propósitos, para su beneficio. En este caso, los fariseos la estaban usando para hacer caer al Señor Jesucristo. Estaban usándola como instrumento. Así es que, pues, es la obligación de todo varón en la casa y de muchas personas así. Igual muchas personas que son jefes, que son patrones, que tratan a los empleados, pues, como si fueran máquinas. ¿Cómo que los tratan como máquinas? Que deberían, y sobre todo que se dice, cuando son patrones y que se dicen que son cristianos, es a los que me quiero enfocar y dirigir. Y que creen que, ok, trabajó 8 horas, no, ok, pero hoy va a trabajar 10, pero esas 2 horas no se las voy a pagar. Entonces, oye, espérame tantito. Pues, ¿qué te piensas tú que es una máquina que está al servicio para hacer, ahora sí que para no recibir nada y que tú la puedes usar a tu conveniencia? Estás muy equivocado. Este tipo de abuso no debería de existir. Oye, pero ¿qué es, hermano? Pues con mayor razón deberías de hacer un bien y deberías de tratarlo como lo que es, como un hermano. Entonces, esto se da en todo tiempo. Y claro, y muchas veces, muchos también del aspecto cristiano tienen culpas en cuestión, no a que los traten mal, sino que son irresponsables en el trabajo, ¿verdad? Y hacen quedar mal diciéndose cristianos, hacen quedar mal a otros, no cumplen como debieran. Bueno, cantidad de cosas que tenemos que poner a pensar, que son obligaciones que todos debiéramos de tener. Me llama la atención una cita, hermano Ricardo,
en 1 Timoteo capítulo 5. Mira, yo lo voy a leer, aquí lo tengo. Okay. En 1 Timoteo capítulo 5, en el verso en el verso 8, dice la escritura: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué cosa? La fe. Ha negado la fe, y es peor que un y incrédulo. es peor que un incrédulo. No puede existir, hermanos, alguien que se diga cristiano y que no sea proveedor de su propia casa. Dice, ya ni los incrédulos. No puede haber esta situación, alguien que no provea ni para los suyos. Dice, estas personas han negado la fe. Personas que quieren dejar, ¿verdad?, que son irresponsables, personas que quieren dejar que porque tienen otras metas, que tienen sueños, que tienen esto, que tienen lo otro, y pudiendo trabajar y pudiendo proveer para los suyos, no quieren trabajar y no quieren proveer. Esto es totalmente negar la fe. Dice, ni los incrédulos hacen esto. ¿Existe esto? Sí, sí existe. Por eso el apóstol Pablo se lo enseñó a Timoteo desde tiempos memorables, ¿verdad? Y lo enseñaba de esta forma. ¿Por qué? Porque debemos de ser conscientes que esto es también ser deshumano. Es una deshumanización. No encargarte de los tuyos ni poner atención en tu casa. Entonces tenemos que ver que esto que pasó con los fariseos, muchos lo pueden criticar, pero hoy en día puede seguir pasando todavía. Simplemente cada quien se fija por sus conveniencias, por sus beneficios, por lo que cada quien le es beneficioso para él, y no nos damos cuenta que las demás personas a quien perjudicamos son humanos, son seres humanos. Así es que esta situación, hermanos y amigos, los llevó a deshumanizar totalmente, pues, a esta mujer, ¿sí? Y la vieron como este objeto. Entonces, hermano Ricardo, ¿sí? Volviendo a Juan 8. Le doy lectura, hermano, donde nos quedamos. ¿En dónde nos quedamos? Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Muy interesante. ¿Qué observamos aquí? Pues hermanos, antes de continuar rápidamente, les hacemos la invitación para que nos hablen, para sus preguntas, comentarios, peticiones de oración, alguna consejería, y pues pueden visitar nuestra página www.facebook/ y la verdad os hará libres. Recuerda que con un 7 al último número, y pues esperamos ahí que ingreses y le des un like ahí. Y pues nos puedes llamar al teléfono acá en línea 372-7851, o si quieres mandándonos un mensaje al 833-235-4838. Adelante, hermano, porque el tiempo aquí Amén. vuela. Muy bien, entonces, ¿qué observamos, hermano Ricardo, en estos versos que tú leíste? Bueno, vemos aquí algo muy importante, que cuando le insistían al maestro, él estaba ocupado escribiendo en tierra. Ándele, estaba escribiendo en tierra. Así es, hermano. Y es una pregunta que muchos se han hecho alguna vez y que dicen, ¿qué escribía el Señor en tierra? Esta Pues es una pregunta. Pues sí, es una duda que yo creo que todo el pueblo se lo pregunta, ¿verdad? Porque en sí... ¿Ahí dice? No dice, nada más simplemente dice que él estaba agachado escribiendo con el dedo en tierra. ¿Pero qué? No lo dice, no lo muestra aquí en el pasaje, y creo que en varios no ha sido encontrado. Muy bien. Bueno, es importante hacer esta referencia, que no era algo a lo mejor menos importante, ya que es necesario ver que por qué menciona que estaba escribiendo en tierra, ¿verdad? Si fuera algo, si estuviera jugando con el pie, jugando con una rosa y no tuviera importante, ¿lo hubiera mencionado el apóstol Juan? No. Claro que no, o sea que tenía una relevancia que él estuviese escribiendo en tierra.
Y ahorita voy a comentar algo al respecto. Me gustaría que mi hermano siguiera leyendo Muy bien. en donde se quedó, donde dice que estaba leyendo en tierra. Entonces, él mismo, simplemente la segunda parte, cuando él se enderezó, lo que él dijo, Nos en queda el verso 7. 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Dice entonces que mientras él escribía en tierra con el dedo, que se enderezó y les dio la respuesta: el que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Así es. Entonces, después, ¿qué sucedió, hermano Ricardo? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Muy bien. Y se vuelve a inclinar. ¿Y qué pasó? Volvió a seguir escribiendo en tierra. Y después de eso, sigue leyendo. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y el verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es. Vemos que en esta conclusión, el Señor Jesucristo, terminando de escribir, pues les dice: pues, el que esté libre de pecado. No se esperaban esta respuesta: el que esté libre de pecado, arroja la primera piedra. No les dijo: apedréenla o no la apedreen, sino que les dijo: bueno, si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces, bueno, vemos que nadie se sintió libre. Entonces empezaron uno a uno a irse. Entonces el Señor les dice: bueno, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas palabras del Señor se han malinterpretado por mucha gente para decir: no me digas nada porque tú tampoco estás libre de pecado. Déjame hacer lo que yo quiera porque estoy en este error, pero el que esté libre de pecado y arroje la primera piedra. Y muchas personas, para justificar sus pecados, mencionan estas palabras de Jesucristo. Pero no mencionan el vete y no peques más, ¿verdad? Nada más les conviene más el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero y así hay muchos pasajes, hermanos, que se usan para defenderse uno mismo de las cosas que son malas. Para justificarse. Para justificar todo lo malo, así es, hermano. Así es, y muchas personas usan esto. Pero, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que por qué no arrojan las piedras. Y a pesar de que dice: ni yo mismo te condeno, le dijo el Señor, pero le dijo: no, ¿qué cosa? No peques más. O sea que el exhortar a alguien a salir de un error no es condenar, hermanos y amigos. No confundas. Cuando alguien te quiere corregir en amor, cuando alguien te quiere decir: mira, es que estás mal, mira, por este camino vas mal, no quieras poner tu excusa luego y decir: pues el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y no empieces a decir: ay, cómo me atacan, ay, cómo son injustos conmigo, me están condenando. No, esto no está enseñando el Señor Jesucristo. Fíjate bien, ¿qué es lo que querían hacer con la adúltera? ¿La querían qué? Apedrear. O sea, ¿la querían corregir de su pecado? No. ¿La querían qué? Matar. Esto es lo que el Señor está reprobando. Esto es condenar. Por eso dice Mateo 7, del 1 al 2: no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgado. Porque dice: con la vara que midas serás ¿qué medido. cosa? Serás tú también medido. Con la medida que midas serás medido. Entonces, si tú a alguien por sus pecados los quieres castigar a muerte, pues entonces, ¿quién de nosotros podría librarse de algún pecado para también librarse de la muerte? Muchos dicen: ay, es que tal persona se merece esto, se merece el otro, se merece lo peor. Y muchas personas están odiando a personas porque a lo mejor odias tú a morir al violador de tu hija, a quien te robó, a quien te hizo algo. Tú quieres tomar venganza por tu propia mano, estás deseando que algo malo les pase. O sea, prácticamente tú estás deseando un mal y la muerte para estas personas. Pero por eso es que el Señor dice:
el que esté libre de pecado, ese arroje la primera piedra. Y de nosotros, ¿quién está libre de pecados? Pero como el Señor dice, para arrojar la primera piedra, es decir, para condenar, para matar y para hacer un daño. ¿Quién podría estar libre? Hay mucha gente que dice, no, pues es que yo no hago nada malo. Por ejemplo, Malaquías 3:10, ¿verdad? Que dice, desde el verso 8, vosotros me habéis robado. ¿Cómo me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. O sea que hay muchos ladrones, pero entonces quiere decir que los que no diezmen deben de ser condenados a muerte, porque pues tienen pecado, pero de ninguna manera no estamos enseñando esto. ¿Qué dice en Mateo 5, cuando dice el Señor Jesucristo que el que miró a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya adulteró con ella en su corazón? ¿Qué quiere decir? Que entonces todos los hombres que han visto a una mujer para codiciarla ya merecen ser muertos en ese momento. Pues sí merecieran la muerte, pero tú y yo no debiéramos tomar esta situación de jueces que no nos toca, porque la paga del pecado es muerte, pero eso le corresponde a Dios, este tipo de justicia. La persona que se enoja contra su hermano, ¿qué dice? El que se enoja contra su hermano es culpable ¿de qué? De homicidio. O sea, imagínate, tú ya te enojaste con alguien, le dijiste tantas cosas, quiere decir que eres igual que un asesino. Entonces tú también tendrías que morir igual que el adúltero, y que igual que al que ha sido violador, que ha sido ratero, que ha sido esto, lo otro, y no tenemos nosotros ningún valor moral para querer tomar la justicia con nuestra propia mano y decir, se merece la muerte por esto, le voy a pagar con la misma moneda. No, esto es lo que el Señor Jesucristo está reprobando, la condenación sobre el juicio sobre alguien. Esto es lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo te atreves tú a decir al que hizo este pecado que Dios lo castigue, que se merece esto, que se merece la muerte, que tú le vas a tratar de pagar igual? ¿Cómo puedes decir eso si tú también has sido a lo mejor adúltero en tu vida con desear a una mujer? Has sido asesino cuando te has enojado con tu hermano. Has sido, por decirlo así, ladrón cuando has desobedecido Malaquías 3:10. ¿Qué sé yo? Tantas cosas que son faltas delante de Dios, tú también las has hecho. Y sin embargo, entonces, tendrías que decir también a alguien, asesíneme a mí, porque yo también he cometido pecado. Pero ahí nadie dice nada. Entonces, por eso dice, con la vara que midas, serás medido. Esto es lo que el Señor está reprobando, que tú quieras convertirte en juez y condenar a alguien para dictarle algún juicio. Entonces el Señor demanda de nosotros la misericordia, y que si nosotros vemos a alguien que está en pecado, nadie que diga, no hombre, no me digas nada, el que esté libre de pecado, no tuerza la escritura como Satanás y no seas como él. Esto no enseñó Jesucristo. Él está enseñando que nadie te quiera poner una mano encima, nadie te quiera asesinar, nadie te desea una maldición, no, al contrario. Bien lo dice, mira, hermano Ricardo, en primera de Timoteo capítulo 5, vamos a leer los versos, mira, lee el 1 y el 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea que es malo tratar de corregir, dice, tratar de corregir a alguien. No, aquí viene no, aquí dice que al contrario, pero que lo hagas con misericordia. Al anciano como si fuera, ¿qué? Tu padre. A las más jóvenes como si fueran tus hermanas. A las ancianas como si fueran tus madres. A las jovencitas como si fueran tus hermanas. Entonces, no está mal delante de Dios hacer esto. Mira, hermano Ricardo, Gálatas capítulo 6. Quiero que me ayudes a leerlo, por favor. Así es, vamos a... Es Gálatas capítulo 6. Vamos a buscarlo. Amén, gloria a Dios. Pastor, aquí la clave es cuando se dice eso de que, pues, no vete y no peques más, ¿verdad? Amén. Es lo que me llama más la atención. Pero le está, ajá, como casi es muy, bueno, pues nada más lo primero, ¿eh? Así es. Ver, pues, tú también eres pecador, pues tú también, ¿no? Sí, es lo que cuando uno quiere corregir a alguien, luego salen con esa cuestión, pero no es lo que está enseñando Jesucristo. Entonces vamos a ver, mira cómo dice el verso 1.
De Gálatas 1. Gálatas 6. 6. Muy bien, dice ahí en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Fíjate cómo dice, si alguno es sorprendido en falta, vosotros que sois, ¿qué? Espiritual. ¿Qué es ser espiritual, hermanos? No piensas que es estar aventando rayitos de poder, que ser espirituales es andar acá hablando en lenguas, que andar espirituales es andar acá súper ungido, como muchos dicen, que es andar siempre orando. No. ¿Qué dice, por ejemplo, ahí mismo en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu de Dios? ¿Cuál es el fruto? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Esto es hacer espiritual, o sea, participar de los frutos del Espíritu Santo. Una persona que tiene amor, que es paciente, que tiene templanza, esa es una persona espiritual. ¿Por qué? Porque tiene el fruto del Espíritu. Dice, las personas que son así, entonces dice, corríjanle con el Espíritu, pero dice de mansedumbre. Por ejemplo, la mansedumbre. Ustedes han escuchado, perdón la comparación, cuando alguien dice, ese perro es mansito. ¿Qué significa? Que ese animal es mansito. ¿Qué significa? Dócil, tranquilo, no muerde. No muerde, no o sea, se avienta. Que llegas Y no te muerde. y no llega. No. Y muchos llegan así, con la esposa, el marido, con el hermano. Tú haces esto, llegan como el perro que no es mansito, sino con el que llegas luego a enseñarle los dientes, ¿verdad? No, entonces dice, cuando corrijas a alguien, hazlo, pero con espíritu de mansedumbre. Entonces, pero yo lo que quiero dar a entender, que nos da la pauta para poder corregir a los hermanos. Y nadie puede decir, no, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Espérate, nadie te está diciendo que te quieren matar, que te quieren encarcelar. Nadie está diciendo que te quieren ver muerto, que te quieren maldecir. No están diciendo esto. Te están queriendo o están tratando de corregirte para que salgas del camino, porque fíjate, ya tú puedes decir, que les valga mi vida, pero a mí la palabra de Dios no me vale, y dice que te debemos de corregir. Si eres nuestro hermano en Cristo, si eres una persona que tenemos cercana, es nuestra obligación con Dios tratar de corregirte. Entonces nadie puede poner ese escudo de el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Nadie. Así es que no tuerzas las escrituras para que no seas como Satanás. No es esto lo que enseñó Cristo. Cristo enseñó que a nadie se le debe de condenar. Quiero ir rápido a ver entonces, ya después de que el Señor le dijo esto y todos empezaron a ir y siguió escribiendo en tierra. Hermano, por favor, Jeremías capítulo 17. Me llama mucho la atención para ver entonces qué hace referencia a lo que el Señor decía sobre estar escribiendo en tierra. Jeremías 17, amén, hermano. Así Ricardo. es. Lee el verso gloria a Dios, el verso 13, perdón. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Qué interesante que hace. ¿Por qué hace la aclaración que de los que se apartan de ti serán escritos en dónde? En el polvo. En el polvo. ¿Cómo que? O sea, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuándo esto ha tenido relevancia? Jamás ha habido alguna situación que nos muestre esta situación, como es Juan capítulo 8, donde los escribas, los fariseos y todos los que acusaban a la mujer empezaron a ver sus nombres escritos en el polvo y empezaron pues a darse cuenta que era algo, acusados por su conciencia, recordando que pues pudieron, ellos conocedores de la ley, se acordaron de parte de este pasaje. De Jeremías. Aquí es, que está escrito que todos aquellos serán escritos en el polvo, ¿sí? Y que de repente, ¿cómo sabía el Señor Jesucristo los nombres de todos los que estaban ahí presentes? Imagínate, estaban alrededor, y empezar a ver que el Señor escribía sus nombres en el polvo fue realmente impresionante.
Para que lo mencione en la Biblia quiere decir que era un hecho relevante. Así que, acusados por su conciencia cuando vieron el nombre de ellos escrito en el polvo, pues empezaron a dejar sus piedras y a retirarse. Así es que termina el Señor diciéndole: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero lo importante, no peques más. Y el Señor es realmente misericordioso y realmente es bueno, porque ni siquiera Él te condena. Mientras tenga vida, te da oportunidad para que tú te arrepientas. Te da oportunidad para que vengas a Jesucristo. Pero también te da oportunidad a ti que has deshumanizado a alguien, tratando como máquinas a tus empleados, tratando como una esclava a tu esposa, como una sirvienta, tratándola como un objeto para satisfacer simplemente tus gustos, tus deseos, tus necesidades. Hoy el Señor nos llama a reflexionar con su palabra para no caer en el pecado de los escribas y los fariseos. Que no llegues tú al grado de hacer lo mismo que estos hombres perversos, de tomar a personas como objetos, como cuando estos hombres tomaron a la mujer para querer tentar a mi Señor Jesucristo. No caigas tú en esta trampa del enemigo y empieza a tratar a tus empleados, a tu esposa, a tus hijos, a las personas que habías tratado como objetos para tus fines nada más. Empieza a tratarlos como humanos. No deshumanices, porque un día daremos cuenta delante de Dios y será fuerte esto entonces. Hoy el Señor te está dando esta oportunidad. ¿Qué esperas para arrepentirte? Hoy es el tiempo aceptable para la salvación, para el arrepentimiento, como dijo el apóstol Pablo. No sabes si mañana vas a despertar y si todo lo que hiciste vas a tener que padecerlo delante de Dios. ¿Qué esperas para venir a Jesucristo y pedirle perdón? Gracias, porque nuestro Dios es bueno y en Él encontramos misericordia. Sabiendo, hermanos y amigos, que cualquiera de nosotros que se encontrare como la adúltera, tú puedes decir: es que mi pecado es muy grave, usted no sabe lo que he hecho. La adúltera merecía la muerte, como lo leemos en la ley. Sin embargo, nuestro Señor, tan misericordioso y amoroso que es, que te da oportunidad en vida, pero en vida, para que corrijas toda aquella falta y te acerques a su cuerpo, que es la iglesia que Él instituyó, la iglesia del Señor. Porque como todo miembro, si te cortas un dedo, no va a sobrevivir ese dedo, no un brazo. Moriría ese miembro sin estar unido al cuerpo. Así nosotros, el que no está unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, muerto espiritualmente está. No basta con oír estos programas de radio. Te invito a cumplir con Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Arrepiéntete, ven a Jesucristo, ven a los pies de Cristo y muéstrale realmente tu arrepentimiento. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te pedimos por todos los que han escuchado, para que si se encontraban en esta situación perversa de deshumanizar a los empleados, a su esposa, a su familia, a quien sea, en el nombre de Cristo, su corazón sea tocado y movido al arrepentimiento, porque la bendición tuya quiere alcanzarlos y mostrarles que hay un camino mejor que el que ellos llevaban. Gracias, Padre bendito, porque haces la obra en el corazón, y que cualquiera de nosotros que estuviese en situaciones de pecado, siempre haya alguien espiritual para querer con amor instruirnos en tu palabra y corregirnos. Gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros. Bendice cada una de las personas que llamaron, que pusieron y depositaron su fe en tu Hijo amado Jesucristo,
para decirte que tomes sus necesidades, sus peticiones y hagas conforme a tu poder y tu gloria. En el nombre de Cristo ponemos todas estas peticiones en tu nombre para que tú hagas la obra preciosa que nadie más puede hacer, que solo tú puedes hacer. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, por lo que haces y aún por lo que harás. Bendita sea la gracia de Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. En el bendito nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Dios les guarde a todos, hermanos y amigos, en esta hora. Sigan en sintonía en la palabra de Dios, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dios les guarde a todos. El Señor les bendiga. Me has dado libertad. Esperamos que hayas disfrutado tu programa y la verdad os hará libres. Te esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Libertad, mis cadenas, libertad, no soy esclavo, estoy libre, puedo casi volar. Libertad. Oh, sí, Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti.